con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Federal, artículo 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito a su señoría dicte auto de vinculación a proceso en contra del imputado Carlos Atanasio Puentes Ruiz por su probable intervención en el delito de secuestro agravado, ilícito, previsto y sancionado en el Código Penal vigente del Estado de Querétaro. Permítame entonces señalarle cuál fue el hecho. El día 22 de mayo del 2012, aproximadamente a las 1:10 de la mañana, en la calle 9, número 3915 de esta misma ciudad, Carlos Puentes, en compañía de otros dos sujetos, utilizando armas de fuego con lujo de violencia, privaron de la libertad a la señora Patricia Venegas Cruz, la cual contaba con 2 meses de embarazo y fue obligada a bajarse del vehículo que tripulaba su esposo, Martín Estrada Casas Contreras, el cual también fue encañonado y cuando trató de poner resistencia, se efectuaron 2 disparos al cielo. La señora Patricia, por el ambiente de zozobra, ansiedad, preocupación y sobre todo atemorización, no tuvo de otra más que subirse al vehículo del imputado e irse del lugar. Días después se realizaron 2 llamadas de extorsión en contra de Martín Casas, en el cual pedían la cantidad de 1 millón de pesos por la liberación de su esposa. Su señoría, le pido nuevamente que atienda mi solicitud, ya que esta fiscalía cuenta con los datos de prueba idóneos, pertinentes, en su conjunto suficientes, de los cuales le pido también que tenga de reproducidos de no existir oposición alguna a fin de no caer en actos dilatorios. Permítame entonces señalarle cada uno de los datos de prueba. Para comenzar, se tiene la impresión dactilar tomada en el carro Mazda Sagi color guinda de placas FGG 890 de la parte exterior de la manija del copiloto, que la misma corresponde al imputado Carlos Puentes Ruiz. Después, se encontró el teléfono celular marca Nokia modelo 1120 con el correspondiente número abonado 316-225-0097, el cual se encontró en manos de Enrique Pimiento. Sin embargo, este está registrado en nombre de Carlos Puentes. Después, Enrique Pimiento señaló al autor intelectual del secuestro, a Carlos Puentes. Como específicamente señaló en su testimonial, él fue quien diseñó todo el operativo para secuestrar a Patricia Venegas, esposa de Martín Casas. Finalmente, en el momento de la captura del imputado, se le encontraron un arma de 9 milímetros con número de serie 8909 y número interno 766754. También se encontró una libreta con los números anexados de Martín Casas, ofendido de esta misma audiencia. Su señoría, permítame también señalarle que esta fiscalía puede confirmar el nexo causal y se puede afirmar rotundamente que el imputado fue el autor intelectual del delito. También queremos agregar que había una relación en el imputado y con Martín Casas en el grupo empresarial Justicia y Progreso, en el cual también sería compañero de este y posteriormente sería el encargado del mantenimiento de su carro. Su señoría, él lo conocía. Todo apunta a que sabía quién era su esposa y también de su embarazo, poniendo a Martín Casas y aprovechándose de él para que no tuviera otra alternativa más que pagar su rescate. Además se cuenta con la entrevista realizada al jefe del taller mecánico Eduardo Santos, en el cual se corrobora que el imputado laboraba un turno de 12 horas diarias con un escaso sueldo de 120 pesos. Esto indica un motivo por el cual el secuestrador realizó su objetivo y también era recibir el pago de este. Su señoría, no se le extrañarse, ya que se conoce que el imputado también tiene un antecedente de fraude. Además, esta fiscalía también cuenta con los elementos normativos para determinar la gravedad del delito, los cuales se fundamentan en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Partiendo entonces del artículo 9, fracción 1, en el cual se dispone la privación de la libertad a otra persona y la causa agravante en el que se busca lucrar con este secuestro. En relación con el anterior tenemos el artículo 10, fracción 1, en el que también se mencionan circunstancias agravantes, las cuales son que se realice con violencia física o moral, que se realice en un lugar desprotegido, que se realice en un grupo de 2 o más personas y que la víctima sea una mujer en estado de gravidez. Finalmente, quiero volver a ratificar mi solicitud de que se vincule a proceso a Carlos Atanasio Puentes Ruiz, ya que esta fiscalía no tiene duda de que él fue quien realizó el hecho que ha señalado como delito, o bien su participación en la comisión. Es cuanto, su señoría. Esta defensa considera, su señoría, que no existen datos de prueba idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para acreditar el delito de secuestro agravado, ya que el dato de prueba de la impresión dactilar antes referido por la Fiscalía, si bien es cierto, corresponde al imputado Carlos Puentes.
Este se corrobora debido a que él es el mecánico encargado al mantenimiento del automóvil del señor Martín Casas. Asimismo, el teléfono celular antes mencionado, encontrado en poder de Enrique Pimiento Gómez y registrado a nombre de Carlos Puentes, con el cual se realizaron las llamadas de extorsión el día 5 de junio, no es prueba suficiente, dado que 2 días antes, el día 3 de junio, el señor Carlos Puentes reportó su celular como perdido. Esto se corrobora con la certificación de Movistar enviada al señor Carlos Puentes y anexada en la carpeta de investigación. Asimismo, una pistola de 9 milímetros encontrada en poder de Carlos Puentes al momento de su captura. Esta se justifica debido a que estaba como medio de garantía por una deuda de 20,000 pesos entre Carlos Puentes y Enrique Pimiento, debido a una supuesta operación que le realizaría a su hija, lo cual terminó siendo totalmente un engaño. Y citando la declaración del imputado: le presté 20,000 pesos para una operación que tenía que hacerle a su hija. Después me enteré de que él no tenía hijos. Asimismo, se encuentra anexada la letra de cambio de dicha deuda en la carpeta de investigación. También un directorio telefónico, el cual contiene el número telefónico de Martín Casas, ofendido de la presente audiencia. Se vuelve a reiterar que el imputado es el mecánico asignado para el mantenimiento del automóvil de Martín Casas y este le haría notificar cualquier complicación, citando expresamente la declaración del imputado. Lo atendí con gran amabilidad y anoté su número telefónico para avisarle de la entrega del vehículo. El vehículo quedó en muy buenas condiciones. Yo fui el encargado del mantenimiento. Incluso, la declaración rendida ante el Ministerio Público por parte del señor Enrique Pimiento Gómez, el cual señaló como autor intelectual del secuestro a Carlos Puentes, al momento en el que expresamente dijo en su declaración: él fue quien creó todo el operativo para secuestrar a Patricia, la esposa de Martín Casas. Esta declaración carece de veracidad, ya que el señor Enrique Pimiento Gómez fue encontrado en flagrancia. Además, cuenta con antecedentes de homicidio y citando expresamente lo que dijo en su declaración: no quiero volver a ese infierno de la cárcel, haría lo que fuera por no volver a ese lugar. Además, he aprendido que delatar siempre trae rebajas, por eso me decidí colaborar con la justicia, así tenga que delatar a Carlos y testificar contra él en el juicio. Una vez analizados los datos de prueba establecidos en la carpeta de investigación, se puede establecer que no existen más datos de prueba idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes que infieran razonadamente la existencia de un hecho delictuoso. Los datos de prueba recabados por la defensa se corroboran por los establecidos en la carpeta de investigación, mientras que los de la Fiscalía resultan insuficientes para poder probar la posible participación del imputado. Por esto, su señoría, le solicito a usted que no vincule a proceso a mi defendido. Es cuanto, su señoría. Su señoría, la libertad del imputado Carlos Atanasio Puentes Ruiz durante el desarrollo de la presente investigación representa un riesgo para la seguridad de la víctima y un peligro para el proceso al no garantizarse su comparecencia y la posibilidad de influir en los testigos a que no declaren en su contra. Es importante que considere lo anterior en términos de los siguientes 3 elementos. Primero, respecto al riesgo que representa para Patricia Venegas, este se actualiza debido a que el imputado trabaja en la misma ciudad que la víctima antes mencionada. Segundo, es importante señalar que el imputado conoce y tiene la facilidad de contacto con el testigo Enrique Pimiento, puesto que son compañeros de trabajo y hasta este momento fueron participantes importantes en el delito de secuestro. Sumando que Enrique Pimiento ayudó en la detención de Carlos, pues fue este quien lo señaló como el autor intelectual del secuestro, por lo que hay altas posibilidades de que sea amenazado para cambiar su testimonio. Tercero, ya que el imputado fue detenido en su intento de huir, hay altas posibilidades de que salga de la ciudad nuevamente, pues su hermana, Marcela Puentes, reside en la aldea de Chichimequillas, con quien tiene la facilidad de trasladarse y hospedarse en su casa habitación, poniendo en riesgo el procedimiento. Por otra parte, su señoría, el artículo 19 constitucional establece que es de vital importancia asegurar la protección de la víctima y de los testigos, por lo cual solicito se imponga la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ya que nos encontramos bajo el hecho delictuoso de secuestro, y dicho secuestro fue realizado con ayuda de medios violentos, como lo es el arma de fuego antes mencionada, por lo que sería inconstitucional considerar cualquier otra medida cautelar.
En conclusión, su señoría, en opinión de esta Fiscalía, no es suficiente la medida cautelar de no salir del lugar del juicio u otra que asegure su permanencia, puesto de que de mantenerse en el mismo lugar en el que actualmente tiene su residencia, estaría en la posibilidad real de acercarse a la víctima y a los testigos para influir en sus declaraciones. Por lo cual, la única medida cautelar que prevé este tipo de riesgos es la prisión preventiva, establecida en el artículo 155, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Su señoría, le solicito se imponga la medida cautelar de prisión preventiva, ya que hay altas posibilidades de que la persona imputada no comparezca en el proceso, agregando igual que el imputado tiene un antecedente penal por fraude, y sin prejuzgar, esta Fiscalía considera que puede sustraerse de la acción de la justicia. Es cuanto, su señoría. Su señoría, le pido que rechace la solicitud de prisión preventiva por parte del Ministerio Público, puesto que con ella se vulnera el derecho decretado en el artículo 20 constitucional, inciso B, fracción primera, el cual hace mención del principio de inocencia. De igual forma, el artículo primero constitucional prevé el principio de proporcional, que a su vez está relacionado con el artículo sexto de las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, en el cual se debe recurrir a un debate de la investigación del supuesto delito, de la protección de la víctima y de la sociedad, para que se pueda aplicar la prisión preventiva. Sin dejar de señalar que la Fiscalía no fundamentó la cautela, y esta además es desproporcionada, por lo que solicito que el imputado sea puesto en libertad con la sola promesa de comparecencia cuando sea llamado por este tribunal. Su señoría, le solicito que considere la proporcionalidad de las medidas cautelares antes expuestas, puesto que Carlos Puentes no presenta un riesgo o amenaza para la víctima o los testigos. Esto corroborada con las 4 testimoniales que se desprenden de la carpeta de investigación, que a continuación permítame señalárselas. Primera, la de Martín Casas, que señaló: creo que él no estuvo en el secuestro. Segunda, la de Patricia Venegas, que indicó: estoy casi segura que él no estuvo en el grupo de los secuestradores. Tercera, Enrique Pimiento, mismo que testificó en su contra y dijo: él es una buena persona y muy inteligente. Cuarta, se cuenta con la entrevista del jefe del taller mecánico, Eduardo Santos, indicando: siempre me ha parecido un buen sujeto, es trabajador, honrado y puntual, es un mecánico ejemplar. Es importante mencionar que el imputado no salía por motivo de placer, puesto que cuenta con un horario riguroso que le imposibilita viajar. Si bien es cierto que fue aprehendido en la estación de autobuses, no fue con el fin de sustraerse de la justicia, sino que se trataba de un imprevisto en el que involucraba la salud de su hermana Marcela Puentes. Incluso está dispuesto a acudir con plena voluntad a todas las disposiciones que el juez requiera y permanecer en el lugar del juicio, por lo que le solicito rechace las medidas cautelares antes expuestas, ya que están totalmente infundadas. Y la defensa requiere de medidas cautelares más eficientes y apropiadas para el imputado. Concluyendo, le solicito que se le impongan al imputado medidas cautelares como las que están expresas en el artículo 155, fracción 12ª y 13ª del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto con el fin de que pueda seguir con sus actividades cotidianas, tales como seguir laborando en el taller mecánico, no interferir con su única fuente de ingresos y de igual manera siga con su voluntariado en la sociedad Niños de la Calle, que desde hace 5 años ha participado en programas de rehabilitación y reinserción, principalmente con la juventud de Querétaro. Es cuanto, su señoría.